El tema de esta mañana es hombres y mujeres que nacieron y sufrieron, note la palabra, hombres y mujeres que nacieron y sufrieron gran parte de su vida solo para cumplir un propósito que Dios tenía, que Dios tenía con ellos, el propósito de que Dios fuese glorificado. Hermanos, las adversidades en nuestra vida, la mayoría de veces, es para que Dios sea glorificado. Y vamos a ir al texto de la Biblia, vamos a ir a San Juan capítulo 5, y esta mañana, hermanos, no podemos cambiar las cosas que Dios hace, pero sí podemos entenderlas con la sabiduría que Dios nos dé. San Juan capítulo 5, San Juan 5 y verso 1. Y vamos a leer ahí, síganme con su vista. Vamos a leer hasta el versículo 9. Usted me sigue con su vista y yo estoy leyendo. Y vamos a aprender de este libro. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 5, verso 1 de San Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas que usted nos ha dado. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, y jóvenes y niños que están esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas las familias que están en casa, y Padre Santo, que usted haga la obra en nuestras vidas en una manera especial. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La Biblia nos narra la historia de este hombre. No se sabe quién le daba de comer. No sabemos si tenía familia. No sabemos tampoco si él nació con esta enfermedad. Lo que sabemos por medio de la Biblia, que llevaba 38 años esperando poder ser el primero en entrar en el agua del estanque para ser sanado. Y hermanos, imaginemos una persona como este hombre. Este hombre existió, no es una parábola, es un hombre que Cristo encontró, es un hombre que Cristo vio. Y la Biblia dice que en ese lugar se encontraban muchos ciegos, muchas personas que no podían caminar, así como este hombre, paralíticos. Pero este hombre llevaba 38 años. Si yo agarro 38 años hacia atrás, me voy hasta 1980 y tantos, donde yo estuve en Washington. Piense usted, hermanos, algunos de ustedes todavía no tienen ni siquiera 30 años. Pero piense usted lo que es 38 años estar sufriendo
Y hermanos, en la situación que este hombre se encontraba era muy lamentable. Y sin duda alguna por eso Cristo lo escogió. Este hombre usa una palabra muy, muy triste. Y él dice, Señor, le respondió el versículo 7, Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el agua. No tengo a nadie en que me ayude. ¿Se fija la situación? Probablemente los otros ciegos, los otros cojos, sí tenían familiares a su lado, que estaban listos para llevarlos cuando la agua se movía, y tenían esa esperanza que tarde que temprano iban a ganar y iban a ser sanados. Pero este hombre, lamentablemente, él dice, no tengo a nadie. Y ya 38 años enfermo. Qué lamentable, hermanos. Preguntémonos, ¿por qué no tenía a nadie? Sabemos que el propósito de Dios era cumplirse y ser glorificado. Pero ¿por qué este hombre no tenía a nadie? ¿Por qué este hombre no tenía familiares? No tenía hijos. No tenía a nadie. Qué triste, ¿no? Esta situación. Escúcheme bien, hermanos. Esta vida entre más es más difícil. Mucho más difícil. Usted hoy tiene familia, mañana puede ser que no la tenga. Usted hoy tiene su hijo o sus hijos, mañana puede ser que no los tenga. Usted hoy tiene su esposa, mañana puede ser que no la tenga. Usted hoy tiene su esposo, hermana, mañana puede ser que no lo tenga. Aproveche la vida familiar. ¿Quién sabe qué hizo este hombre? Pero no tenía a nadie. Qué triste ver personas que terminan su vida que no tienen a nadie. Tuvieron hijos, pero algo hicieron que sus hijos se ausentaron de ellos. Se fueron. Y ya no les importó el papá ni la mamá. Se quedaron sin nada. ¿Por qué? Porque algo hicieron. No juegues con tu matrimonio. Tengan cuidado, hermanos. Tú hoy tienes un matrimonio. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, cuida a tu esposa. Hermana, cuida a tu esposo. ¿Por qué? Porque en cualquier rato puede venir una tercera persona y va a tratar de destruir tu matrimonio. Estamos en este mundo y este mundo es así. Y puede llegar el día en que sea usted hermana o sea usted hermano o sea usted joven, que no tenga a nadie. Que un día diga, tuve mi familia y hoy ya no la tengo. Ya no están conmigo. Qué triste, hermanos, la situación de este hombre. Gracias al Señor Jesucristo, hermanos, y gloria a Dios por el Señor Jesucristo, y agradezcámosle al Señor Jesucristo que Él perdona todos nuestros pecados. Este hombre fue sanado. Dice la Biblia en el versículo 8, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, esto es lo que glorificó a Cristo, que Cristo no necesitó que este hombre fuera y se metiera al agua. Cristo dijo solamente con su palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, nos mantenemos firmes adelante, pero no descuide su familia, no descuide a sus hijos, tenga paciencia y ayúdelos. Hermanos, las cosas en la vida, muchas veces nuestras adversidades son para que Dios sea glorificado. Dios te levanta, Dios te fortalece, pero a veces
sufremos mucho. Pero gracias a que Dios tiene esa misericordia con nosotros, las cosas son diferentes. Entonces, hermanos, Dios siempre va a ser glorificado por nuestras adversidades. O sea, si tú le das lugar a Dios, Él te levanta, Él te sustenta y Él te ayuda. Pero ten mucho cuidado. Hay mucha gente que ha quedado sola y que nadie está con ellos. Mucha gente. En el capítulo de San Juan, capítulo 9, vamos a ir ahí adelantito, encontramos otro personaje. San Juan capítulo 9, Dios es glorificado. Este hombre estuvo 38 años, pero Dios fue glorificado cuando le dio la salud, y Dios se glorifica en nuestras enfermedades, en nuestras adversidades. Y hermanos, es difícil, pero es la verdad. San Juan capítulo 9, verso 1. Y hermanos, quiero decirles una cosa. Hoy en día se te presenta una iglesia, te hablan de una vida cristiana con muchos triunfos, con muchas cosas. Hermanos, quiero decirle una cosa. La vida cristiana es una lucha. Y en la lucha tienes que estar Dios. Nosotros solos no podemos. En esa lucha tiene que estar Dios, el que nos puede ayudar a seguir adelante. Pero no es como muchas personas que te presentan la iglesia en una forma diferente. Cuando es una lucha, es una lucha contra el mal, dice la Biblia. En el capítulo 9 de San Juan, verso 1 dice al 7, vamos a leer del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué dice ahí? Este hombre nació así. El otro no sabemos, no dice la Biblia. Pero sí tenía toda una vida enfermo. Hermano, yo digo una cosa. ¿Dios podrá glorificarse en nosotros? ¿Le daríamos esa oportunidad a Dios? ¿Tenemos la paciencia para decir, Señor, lo que me está pasando no lo entiendo, pero aquí estoy? Que tu nombre sea glorificado, porque yo sé lo que tú haces, porque yo sé que todo está bajo el control tuyo. Hermanos, Dios busca ser glorificado por nosotros. O sea, que nuestra vida glorifique a Dios. En tiempos difíciles, en tiempos de abundancia, en todo tiempo. Y hermanos, aquí vemos un hombre que nació, dice la Biblia, era un hombre ciego de nacimiento. Hace mucho tiempo en Southport nos visitó una familia. No sé qué pasó con ellos. Nos visitaron como unas 3 veces. Pero la última vez hablé yo con ellos. Esta familia traía un niño. No sé si ustedes que todavía están aquí de la iglesia de Southport se acuerdan de este niño. Lo llevaron 3 veces a la iglesia, lo ponían al frente así. Este niño no se movía, no hablaba. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre. No habla, no oye, no nada. O sea, solamente estaba allí en la silla de ruedas. Y la familia, la tercera vez que fueron, me dijeron que sí podían hablar conmigo. Y le dije, sí. Y ellos, su niño había nacido así. Y ellos querían ver su niño normal. Ellos querían que Dios hiciera un milagro en su niño. Y hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que dejar no somos como los pentecosteses, que reprenden, que matan y que riegan y todo esto, con todo el perdón lo digo, pero hermanos, la vida no es así. Dios sana a quien Dios quiere. Yo no puedo exigirle a Dios que sane a alguien o a mí mismo. No, hermanos. Quizás Dios se está glorificando con algún problema mío de físico, pero yo no puedo exigirle. Yo puedo pedirle. Puedo rogarle. Pero de Dios depende si Él me da la salud o no. Y esta familia, ellos pensaban que nosotros teníamos el poder.
Le dije, no, oiga, no. Podemos orar por su hijo, lo hemos hecho, ya habíamos orado por él. Pero eso depende de Dios. Y esta familia se fue decepcionada. Pero yo tenía que decirle la verdad. Porque Dios así es. ¿Cuánta gente no se ha amargado? A mí me ha tocado ver gente amargada, que les prometen que se va a sanar su hijo, su hija, y en lugar de sanarse se muere. Y la gente queda amargada. Es porque no dejamos, hermanos, que Dios cumpla su voluntad y sea glorificado en nosotros. Mira, todo esto depende de Dios, no es de nosotros. Aquí la Biblia nos dice, y esto es muy importante, hermanos, nos dice de este hombre que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando los hijos nacen con alguna discapacidad, acéptalos. ¿Tú crees que a Dios se le salió de control eso? No. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y a Dios no lo vas a cambiar tú, aunque seas el mejor sanador del mundo. De hecho, no existe sanador del mundo, es solamente Dios el que lo hace. Y hermanos, esta familia se fue decepcionada, se fue triste, y ¿sabe qué fue lo que me dijo? Dice, pues entonces ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Qué le podía contestar yo? Yo entendía su dolor, pero ¿sabe qué? Cuando Dios hace algo, yo no me puedo meter, a menos que Dios quiera ser glorificado y hacer otra cosa en esa persona. Dice, y note esto, dice, versículo 2, dice, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, eso quiere decir Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Noten una cosa, la gente, hasta hoy en día la gente es así. Juzgamos sin misericordia. Ahí estaban los discípulos y ellos, haga de cuenta que sacan un libro ahí, ¿verdad? Y dicen, a ver, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Tristemente, hermanos, a veces juzgamos mal, juzgamos a las personas mal. Y qué bueno que el Señor Jesucristo estaba allí. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué fácil, ¿verdad? Es echar la culpa. Respondió Jesús, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue y se lavó y regresó viendo. Entonces, hermanos, ahí es donde Dios se glorifica. Dios se puede glorificar en cualquier persona, haya nacido como haya nacido, tenga la enfermedad que tenga, Dios se puede glorificar si le permitimos. Hay mucha gente que ha sido sana, yo no estoy contra eso, pero es por Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos aquí nada que hacer. Simplemente orar a Dios, pero Dios es el que termina con esto. Es el fin de Dios. Él es el que hace esto. Entonces, hermanos, es importante saber, probablemente usted tiene algo en su vida que va a tenerlo toda su vida. Y usted va a tener que decir, Señor, glorifícate en mi enfermedad. Glorifícate en esta situación que tengo, que yo sé que tú estás al tanto. Pero vamos a aguantar, vamos a esperar, no renegar contra Dios como mucha gente lo hace.
y no hacer malas, o sea, acusaciones. Entonces, ninguna situación, hermanos, en nuestra vida, estoy hablando a cristianos, ninguna situación en nuestra vida cristiana debe detenernos de que Dios sea glorificado. Quiero decirle una cosa. ah, ah, en Tuxpan, Jalisco, me tocó ver a un pastor ciego. Y él predicaba. Era pastor, él tiene su iglesia en Colima. Y él predicaba. Y él, cuando yo lo conocía, tenía tiempo predicando. Y él y su esposa cantaban bien. Tienen CDs y hermanos sirviéndole a Dios. Y él usaba esa clase de libro. Y él predicaba. Y él decía cuando estaba en el púlpito, cuando yo lo conocí, le vi predicar, él decía, no se me duerman, los estoy viendo. Pues yo no sé, pero así decía. Y por ahí algunos se movían de repente, caray, me vio. Es como los que están ahorita en el internet acostados en su cama, escuchándonos. No quería hablar de eso. Pero hermanos, he visto pastores en situaciones en silla de ruedas, predicando. He visto a hermanos físicamente que no están bien, pero ahí están cada domingo en la iglesia, glorificando a Dios con tu enfermedad. Es que estoy enfermo y no puedo leer la Biblia. A veces enfermos podemos leer la Biblia, a menos de que veras estés muy enfermo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces Dios quiere glorificarse y ver cuánto le amamos con eso que nos está pasando. Es importante esto. Ahí en Las Varas había una pareja, el hermano era el tesorero hasta que se murió y su esposa pues siempre estuvo en la iglesia, pero esta hermana me recuerda, si los de Las Varas me están escuchando, es la hermana Esperanza, ella ya está en el cielo, pero esta hermana llegaba a la iglesia y ella sufría de presión alta y no siempre la tenía, pero yo sabía cuando ella iba mal a la iglesia, porque ella agachaba su cabeza y ponía su mano así, y así estaba todo el mensaje. Y ella decía, pastor, no es que esté dormida, no es que no le esté escuchando, simplemente me siento un poquito mejor teniendo mi mano puesta en la cabeza. Ella sufría de alta presión, pero ¿sabe una cosa? Siempre estaba en la iglesia. Era muy raro que se quedara en su casa por años, hasta que el Señor se los llevó. Ahora están en el cielo, gracias a Dios, allí ya no hay ninguna enfermedad, dice la Biblia, y ya están con el Señor. Entonces, hermanos, cualquier cosa que tengamos puede ser para glorificar a Dios. Vamos a ver a Lucas, capítulo 8, otra mujer. Y por eso dije hombres y mujeres, y la verdad es que hay muchas mujeres que glorifican a Dios con sus situaciones. Vamos a ir a Lucas capítulo 8 y verso 43. Al 48. Dice allí, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. O sea, se le acercó a Cristo y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le dijo, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo
por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y mire la respuesta de Cristo. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 12 años, hermanos, por eso es muy bueno que usted y yo sepamos que la sanidad viene de Dios. ¿Mm? Hermano, no te atribuyas nada. ¿Ha oído las personas que dicen yo tengo el don de sanidad? Yo los he oído. Pobrecitos. Hay un hombre que predicaba mucho la sanidad y con todo respeto lo digo, pero predicando un mensaje de sanidad se murió. Y murió enfermo. O sea, todos nos enfermamos, somos humanos, somos materia. ¿Ha oído usted muchos pastores que dicen, no, ¿y para qué cerramos la iglesia? ¿Y que no tenemos fe en Dios? ¿Y que esto y que el otro? Hermanos, somos materia. ¿Mm? Dice la Biblia que uno tiene que ser prudente. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros sepamos que si va a pasar algo en una familia, en una persona que está enferma, es de Dios. Esta mujer, hermanos, tenía 12 años. 12 años. No tenía 38, pero 12 años con una enfermedad vergonzosa. Ningún médico se la quitó. Le quitaron su dinero con lo que hacen ahorita, ¿verdad? Vas al doctor y no te dan ni siquiera una aspirina y te llega un bill de $1,500. A mí me ha pasado. Una vez tuve que hablar a la clínica y decirle, oye, ¿qué cuarto fue el que compré? ¿Por qué? Pues por el bill que me llegó. Estuve 3 horas, le dije, y me llegaron con 1,700. No, dices que era un domingo en la noche. Dice, es que cobramos más el domingo en la noche. No sabía. Y hermanos, esta mujer había gastado todo. Y nadie la había podido curar. Pero llegó el día, hermanos, escúcheme bien. ¿Por qué esta mujer fue con Cristo? Porque ella ya había probado todo. Y todavía se esforzó porque no podía acercársele y tomó un pedacito del manto de Cristo. O sea, no lo arrancó, simplemente lo sintió en sus manos. Inmediatamente se alivió. Hermanos, Cristo sana, sí es cierto, pero no es de nosotros. Es gloria de Dios. Y es para que Dios sea glorificado. Hoy en día mucha gente está quitándole la gloria a Dios y poniéndose uno mismo, y eso no es correcto. Entonces, hermanos, esta mujer con tantos años, llegó el día que Dios fue glorificado. ¿Por qué fue glorificado? Porque dice la Biblia que toda la gente miró. Ella le dijo delante de toda la gente. Hermanos, es muy importante. Si usted quiere que Dios sea glorificado en su vida, es muy importante que la gente sepa que usted es cristiano. ¿Sabía? Es muy triste que la gente diga, ¿es cristiano? ¿Es cristiana? Refleje la vida cristiana en su vida. Es muy importante eso. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque mucha gente ha llegado a la iglesia por el testimonio de los cristianos. Y gente no ha llegado a la iglesia por el mal testimonio de los cristianos. Por eso es muy importante, hermanos, dejar que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Fíjate lo que hablas, fíjate lo que dices, fíjate en muchas cosas que el Espíritu Santo te enseña que debes de seguir. Muy bien. Es triste, hermanos, que a veces los cristianos, por cualquier cosa, renegamos de Dios. Y eso no es, esa es la clase de iglesia que tenemos hoy. Hay una mujer en la Biblia, hermanos, también hay otra mujer, y realmente estoy viendo, ¿verdad?, que son puras mujeres. Lucas capítulo 2, que Dios fue glorificado por lo que le pasó a ella. Lucas 2. Y verso 36.
qué bueno que tenemos estos ejemplos en la Biblia para poder vivirlos y confiar en Dios. Aquí están hablando de cuando a Cristo lo llevaron al templo y dice, desde el versículo 34 a 32, dice, bueno, vamos a leer del 34, dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Simeón le estaba diciendo a María y a José, dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba hablando lo que iba a pasar con Cristo. Versículo 36. Aparte de Simón, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermanos, aquí vemos, esta mujer se casó, su matrimonio duró muy poco, 7 años. Y hermanos, esta mujer no se amargó. Sufrió el dolor de la muerte de su esposo, pero se refugió en Dios, se refugió en el templo, se refugió en la iglesia. ¿Y qué pasó? Hermanos, algo grande. Dice la Biblia, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, esta mujer fue tan dedicada que todo el resto de su vida se la pasó sirviendo en el templo. Una mujer común y corriente hubiera dicho, bueno, se murió mi marido, gracias a Dios me voy a casar con otro. O sea, lo de hoy, ¿verdad? Bueno, pero la Biblia dice que cuando alguien muere se puede casar, sea el hombre o la mujer. Se puede casar, es bíblico. Entonces, esta mujer tenía la opción de decir, bueno, quedé viuda, ahora me caso de vuelta. Y tomó una decisión diferente. Ella dijo, voy a dar mi vida, voy a dar mi corazón a la obra de Dios. ¿Y sabe una cosa? Al final de sus días, Dios la había usado tanto, ella sabía tanto, que cuando vio al Señor Jesucristo, así como Simón, ella sabía lo que el Señor Jesucristo iba a hacer y a qué había venido. Esa dedicación en el templo. Aquí hay una enseñanza muy grande para nosotros, hermanos. Cualquier cosa que pase en nuestras vidas, nosotros debemos permanecer firmes en las cosas de Dios. Amén. Vas a llorar, vas a sufrir, va a pasar lo que pase, pero usted tiene que estar presente en las cosas de Dios, presente en la iglesia, presente sirviendo a Dios. Tenemos bastante tiempo, gracias a Dios. A través de los años, hermanos, yo ya soy salvo, yo y mi esposa desde el 79. En el año 81 nos fuimos a predicar y a través de los años hemos visto muchas cosas, unas tristes, otras alegres. Digo, hemos visto por mi esposa y yo. Pero hermanos, hoy tenemos una familia grande dentro del pueblo de Dios. Pasaron muchos años. Nosotros tuvimos que orar y predicarle a mis padres. Mi papá ya está en el cielo, ya murió, mi mamá todavía vive, pero tuvimos que, 15 años tuvimos que, los que fuimos salvos, mi hermano, yo y mi hermana. Entonces, pero ahora, hermanos, ya no nomás es mi papá y mi mamá,
Ahora tenemos, mire, yo tengo sobrinos que están sirviendo al Señor. Dios me ha bendecido. Porque tengo muchos sobrinos predicando. Y otros que ya son salvos. Y que están bien en la obra de Dios. Entonces, hermanos, todo esto a mí me ha dado fuerza y le doy gracias a Dios. Pero tengo 2 sobrinas que están sirviendo, no como pastoras porque no creemos en eso, pero sí están sirviendo. Una trabaja en un orfanatorio, trabaja en los niños y otra también trabaja con muchos niños. He visto fotos, muchos niños en Guadalajara y luego los canaliza a la Iglesia Bautista de la Convención de Guadalajara porque no hay otra ahí cerca. Pero gracias a Dios por eso. Entonces, hermano, lo que te estoy diciendo con esto, estas 2 sobrinas, qué casualidad, a las 2 las dejó el marido. La primera, ella platica que ella se sintió tan mal cuando su esposo la abandonó, la dejó por otra mujer. Ella no era cristiana, pero ella iba de Michoacán, iba a Tuxpan a hablar con mi hermana, que es su mamá, porque ella se quería suicidar. Sus niños, 2 niños estaban pequeñitos, pero grande es Dios, hermanos. Cuando ella llegó con mi hermana, pues mi hermana ya era cristiana, y qué casualidad que en ese rato allí estaba el pastor de la iglesia. Y llega mi sobrina, dice, yo llevaba toda esa carga, dice, todo ese odio, todo ese rencor, dice, yo me quería quitar la vida, y dice, yo nomás quería hablar con mi mamá y después hacer lo que iba a hacer. ¿Y sabe qué? El pastor que estaba allí la guió a Cristo y cambió su vida totalmente, hermanos. Empezó como esta mujer a servir al Señor, a servir al Señor, a servir al Señor. Crecieron sus hijos. Uno ahorita es misionero, nosotros le hemos estado apoyando, y otro hijo es director de jóvenes. Y ella sigue sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué? Ella nunca tuvo necesidad de casarse. Ella quedó bien joven, separada de su esposo. Hasta ahorita no se ha casado. ¿Sabe qué? Ella ha dedicado su vida al Señor. Y eso le ha dado paz, le ha dado tranquilidad. Lo mismo a la otra sobrina. Digo, ¿qué cosas pasan? Pero ¿sabe una cosa? Es muy importante que cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, por eso te digo, hoy tienes a tu esposa, quizás mañana no. Hoy tienes a tu esposo, puede morirse uno más del coronavirus ahorita. Hermanos, vale más que tu mente esté abierta en esa área, porque muchas veces miramos la familia como si fuéramos dueños de nuestra familia, y no somos dueños de nuestra familia. El dueño es Dios. Dios se puede llevar a mi esposa a la hora que Él quiera. Dios me puede llevar a la hora que Él quiera. Así es que, hermanos, esto no es una cosa ni de machismo ni de otra cosa. Entonces, hermanos, es muy importante que como cristianos sepamos que cualquier cosa que estemos pasando en nuestra vida, tenemos que glorificar a Dios, clamar a Dios, vivir para Dios, como estos personajes que hemos visto. Se imagina esta mujer, 7 años nomás casada y toda su vida en el templo. Qué bendición. Y ahí vemos los frutos. Ahora, Cristo, hermanos, fue glorificado por el apóstol Pablo. Y esa es una forma que nosotros también podemos glorificar a Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Hechos 9. Hay muchas formas en que usted quizás ni se da cuenta y Dios está siendo glorificado por lo que usted está pasando. Hechos capítulo 9, verso 15. Mire lo que dice allí. Aquí está hablando Ananías cuando iba a poner las manos en Pablo para que pudiera ver, porque quedó ciego cuando Cristo se le apareció. Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Note esta palabra, hermanos, somos instrumentos de Dios. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiera, ni usted está en su vida cristiana para hacer lo que usted quiera. Ponga su vida y su camino en Dios, dice, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vea el 16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pablo? Lo mismo que nos dice a nosotros. Hermanos, por eso cuando te presentan una vida cristiana muy frágil, ten cuidado. O muy hermosa, ten cuidado. No es así. Dice Dios a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, en la vida cristiana, para glorificar a Dios, muchas veces vamos a padecer de diferentes formas y diferentes maneras para glorificar a Dios. Y es muy diferente de lo que el mundo religioso nos presenta. Entonces, Pablo, ¿cómo padeció? ¿Cuántas veces, dice Pablo, que él estuvo a punto de morir en el mar? ¿Cuántas veces dice Pablo que él estuvo a punto de morir al cruzar los ríos? Yo me imagino a Pablo cruzando un río crecido, todo para llevar el evangelio al otro lado. ¿Y cuántas veces la gente quiso matarlo? ¿Cómo padeció el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces estuvo encarcelado? ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos, hermanos? Si no estamos cómodos, no estamos contentos. Tiene que estar tu carro nuevo afuera, no, en el garage, ya tenemos garage. Y si ese carro ya pasó de 3 o 4 años, necesitas otro carro más nuevo. Y hermanos, buscamos las comodidades. Y sabe que este país a nadie le da seguridad. 2008, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente semirrica quedó en la calle? 2008. Gente que tenía su yate, gente que tenía sus Arby's, gente que tenía sus carros del año, quedaron en la calle. Este país no le da seguridad a nadie. Y hermanos, nosotros como cristianos debemos tener cuidado en esto. Cristo nos salvó, nos dio la vida eterna, pero hermanos, no queremos padecer nada por Cristo. Cualquier cosita que se nos presenta, es que ya no voy a la iglesia. Y luego le echan la culpa al pastor o a cualquier persona, ya no voy a la iglesia. Es que si fuera de Dios, estas cosas no pasaran en la iglesia. Y cualquier cosa nos desacomoda y no queremos ser fieles a Dios. Y Dios le dice a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo se padece, hermanos? Yo siempre hablo con mi esposa cuando me veo abatido y casi todo el tiempo me veo abatido, por eso siempre hablo con ella acerca de esto. Pero hoy venía diciéndole a mi esposa en el camino, qué lucha, porque uno tiene lucha, hermanos. Yo como pastor, los pastores, pregúntale a los pastores hablamos a veces entre pastores. Una vez hablé con un pastor y dice, no hombre pastor, dice, parece que yo le estoy predicando a las piedras, dice. Así llegamos a pensar, porque la iglesia viene y se va y sigue igual. Y hermanos, yo venía hablando con mi esposa y le digo, qué lucha. Y dice mi esposa, sí, pero deja que Cristo te ayude. Gracias por eso. Porque a veces la tomamos como personal nosotros. Y sí, hay que dejar a Cristo que nos ayude. Porque hermanos, es una batalla. Es una batalla. Porque a veces le pasan cosas peores a un cristiano que a un mundano. Es más, los mundanos se la pasan bien contentos, así dice Salmo 73. Si usted quiere conocer la vida de los mundanos, lea Salmo 73. Ahí le dice cómo se la pasan ellos y también cómo se la pasan los cristianos. Entonces, hermanos, es muy importante que Dios sea glorificado por las cosas que pasan en nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 7. Pablo está
está hablando de ese aguijón que Dios le dejó en su carne. Dice versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Pablo, o sea, él tenía, se dice que era una enfermedad en los ojos lo que él tenía, pero él le rogó a Dios, quítame esto. Y dice Dios, no, dice, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y hermanos, esto es muy importante para nosotros. ¿Sabe que cuando uno está pasando por situaciones más difíciles es cuando vas más de rodillas delante de Dios? Sí, hermanos, así somos. Es cuando usted tiene problemas con sus hijos, que son adolescentes o que son adultos, cualquier cosa, usted ahí está. ¿Por qué? Dios nos hace débiles. ¿Para qué? Para que seamos fuertes. Clamar a Dios. Seguir clamando a Dios una y otra vez. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Es muy importante que sepamos que Dios puede ser glorificado por nuestras adversidades que pasamos nosotros en la vida. No debemos renegar, debemos esperar en Dios. 4:16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se fija? Pedro estaba diciendo, si alguno padece como cristiano, no te avergüences. No te avergüences. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios por lo que estás padeciendo. Es muy importante, hermanos, glorificar a Dios. Juan capítulo 11, versículo 1. Vamos a terminar con esto. Juan 11, 1. Hay mucha lectura, hermanos, que no la terminamos por el tiempo, pero usted puede leer en su casa los capítulos. Capítulo 11, verso 1. Dice allí la palabra de Dios en el verso 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta y su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hermanos, si usted sigue leyendo la historia, usted sabe de lo que está hablando Cristo. Dice Cristo, esta enfermedad no es para muerte, y Lázaro murió, pero para Cristo no. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección. Él nos enseña cómo resucitó a Lázaro. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hermanos, aún la muerte, aún con nuestra muerte, se puede glorificar a Dios. ¿Cuántas personas han muerto? Pastores que dieron su vida para la obra de Dios. Y mira, usted ve que vuelan aviones de distintas partes del mundo a ir al funeral de ese pastor. ¿Por qué? Porque su muerte glorificó a Dios por todo lo que hizo en su vida cristiana, por todo lo que vivió en su vida cristiana, por su testimonio. Y hermanos,
Dios es glorificado, aún hasta con la muerte. Pero nosotros queremos una vida diferente. Nosotros queremos una vida de acuerdo a lo que nos pide nuestro cuerpo. Y hermanos, eso no está con Dios. Eso no existe con Dios. Con Dios existe glorificarlo a Él sobre todas las cosas. Sea con bendiciones, sea con adversidades, sea como sea. Por eso la vida cristiana no es fácil. Por eso Cristo dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Angosto el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que lo hallan. Porque la gente quiere estar ahora en iglesias donde te prometen todo lo que te agrada, pero nunca te dicen lo que es la verdadera vida cristiana. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque por Cristo, hermanos, vamos a padecer. Y ojalá eso usted tenga en su corazón y yo lo guarde en mi corazón siempre. Por alguna razón, Dios quiere glorificarnos en usted o en mí y Él va a hacer algo. Él va a hacer algo que quizás no le va a agradar, no me va a agradar, pero Él se va a querer glorificar en usted. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Ojos cerrados, rostros inclinados. Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que cuando usted quiere glorificarse, usted busca a alguien, así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con ese hombre que tenía 38 años enfermo, así como lo hizo con esa mujer que tenía 12 años, así como lo hizo con esa mujer que tenía más de 80 años, Señor, viuda, así como lo hizo con los apóstoles. Señor, ayúdanos a tener esa fuerza, Señor, que cuando usted quiera glorificarse en nosotros, que nosotros estemos dispuestos. No importa el precio que pagar. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Padre, ayúdanos como hijos tuyos a seguir adelante. Gracias por todo lo que usted nos ha dado. Bendice las familias que están aquí presentes, Señor, y Padre Santo, si hay alguien aquí que no es salvo o no es salva, que se salve este día antes de que sea demasiado tarde. Mientras que todos están con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie nos está mirando. ¿Le gustaría que Dios fuera glorificado en su vida? A lo mejor lo está haciendo ya y usted ni cuenta se ha dado. Si usted pasa por momentos difíciles, acuérdese que Dios quiere glorificarse. Pero quizás usted está aquí y dice, pastor, yo no sé qué es ser salvo, yo no sé nada de la salvación. Yo no he aceptado a Cristo como mi Salvador. Me gustaría aceptarle para conocerle más, para saber más de Él. Si usted está aquí diciendo, pastor, yo necesito que alguien me hable de Cristo, quiero conocer más de Él, quiero entregar mi vida a Él. ¿Usted está aquí con esa condición? ¿Le gustaría levantar su mano y no solo levantar su mano para saber que usted quiere aceptar a Cristo como Salvador? ¿Hay alguien aquí? Alguien que dice, yo no estoy seguro de ir al cielo, yo no estoy seguro de tener la salvación. Yo quisiera esa seguridad. ¿Hay alguien aquí? Levante su mano, no le dé vergüenza. No te dé vergüenza. El único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Nadie más. Si usted ya es salvo y es salva, qué bueno. Gracias a Dios por eso. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere glorificarse en ti? ¿No lo dejas? ¿O le dices, Dios, haz de mi vida lo que tú quieras? Aquí estoy. Glorifícate en mí. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia y ayúdanos a seguir adelante.
Y te seguimos pidiendo por las familias que no nos han visitado. Padre Santo, que usted haga la obra en ellos y los cuide, los proteja y en un futuro nos visiten. Señor, te pedimos que usted cuide a todos los que están enfermos, Señor, los proteja y salgan pronto de esas enfermedades. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.